virtuales, de las cuales dos son positivas y una negativa, y todas de un mismo color, se disponen en los vértices de un triángulo equilátero de 1 metro de lado respectivamente. Debemos hallar el campo eléctrico en el centro del triángulo. Primero, lo que vamos a hacer es trazar unas mediatrices que parten de cada uno de los vértices del triángulo, tomando en cuenta que un triángulo equilátero está compuesto por ángulos de 60 grados, por lo tanto, la mediatriz se trazaría con 30 grados de inclinación, por así decirlo. Ya trazada esta mediatriz, encontramos el punto donde se cruza, que sería el punto en el centro, que es lo que estamos buscando, y luego debemos ver cómo interactúa cada una de las cargas con dicha carga de prueba que colocamos en el punto medio. Nos encontramos con que la carga 1, al ser positiva, refiere la carga de prueba en esta dirección, dándonos un campo 1. La carga 2, al ser positiva, también lo refiere en esta dirección, dando como resultado el campo 2, y la carga 3, al ser negativa, lo atraería en esta dirección, dando como resultado el campo 3. Posteriormente, vamos a encontrar la distancia que hay desde el vértice hasta el punto del centro del triángulo. Si nos damos cuenta, en la mediatriz que trazamos se conforma un triángulo. A través de dicho triángulo podemos encontrar la distancia que hay desde el vértice hasta el centro, utilizando las identidades trigonométricas fundamentales. En este caso utilizaríamos el coseno del ángulo, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Si despejamos, tenemos que hipotenusa es igual a adyacente sobre coseno del ángulo, tomando en cuenta que tenemos la hipotenusa, que es la distancia que estamos buscando, cateto adyacente, que sería la mitad de la medida del lado del triángulo, que sería 1 metro, sería 0,5 metros, y que tenemos el ángulo, que es 30 grados. El resultado de esto nos daría que la hipotenusa es igual a 0,57 metros, que sería la distancia del vértice hasta el centro. Con esta distancia podemos calcular el campo eléctrico que tenga cada una de estas cargas. La forma de campo eléctrico en este sentido sería el campo eléctrico igual a la constante por la carga sobre la distancia cuadrada. El resultado de la carga 1, ya viendo, sacando todo calculado toda esta fórmula, me daría que el campo 1 va a ser igual a 27.700,83 newton sobre coulomb. Teniendo este resultado, nos damos cuenta que las tres cargas, al ser iguales, tendrían el mismo valor, por lo tanto sería campo 1 va a ser igual a campo 2, va a ser igual a campo 3. Las tres van a tener el mismo valor. Posteriormente a esto, debemos ver qué dirección toma cada uno de los campos que interactúan con la carga. Llevando esto ya a un eje de coordenadas, digamos, el campo 1 iría en esta dirección, el campo 2 iría en esta dirección, campo 2, y el campo 3 lo atraería en esta dirección, entonces este es el campo 3. Y así buscamos el ángulo de cada uno de estos campos. Este cargo sería, el primero sería 30 grados, porque explicamos ya el triángulo, 30 grados. El del campo 3, al ser en el eje vertical, sería 90 grados. Sería el resultado del campo 3. Y el campo 2 sería 180 menos 30 grados, lo cual daría como resultado 150 grados. Este sería el valor del ángulo en el campo 2. Posteriormente a esto, debemos llevarlo a una tabla de componentes para calcular cada uno de los componentes que obtenemos de estos campos. Esto se calcularía a través de la siguiente fórmula. El componente en X sería igual al campo por el coseno del ángulo, y el componente en Y sería igual al campo por el seno del ángulo. Colocamos los valores respectivamente con sus respectivos ángulos y nos encontramos con que el resultado del componente en X1 sería 23.989,62 newtons sobre coulomb. En el X2 sería el mismo valor pero negativo, y en el tercero nos daría 0 por ser el ángulo 90 grados. El componente en Y daría 13.850,415 newtons sobre coulomb. En Y daría el mismo resultado, y el tercero nos daría 27.700,83 minutos sobre coulomb. Luego sacaríamos una sumatoria de cada uno de los componentes, por lo cual en X nos daría 0 debido a que el primer valor es
positivo, el segundo es negativo y tienen el mismo valor. Por lo tanto, 0 va a ser 0. El componente en Y, una vez sumado todo esto, nos daría 55.401,66 newton sobre coulomb. Posteriormente a esto debemos calcular el campo resultante. El campo resultante se calcula la siguiente fórmula, que sería el campo resultante igual a la raíz de el componente en X al cuadrado más el componente en Y al cuadrado. Si nos damos cuenta, el componente en X es 0, por lo tanto podríamos acelerarlo aquí. Y si nos fijamos bien, vemos que podemos cancelar la raíz con el exponente del componente Y. Luego decimos que el campo resultante va a ser igual al componente en Y. Por lo tanto, el campo eléctrico resultante sería igual a 55.401,66 newton